Buenos días, hermanos. Yo estoy más chaparrito. Es un gusto y un gozo estar aquí nuevamente con ustedes y compartir la palabra del Señor. Como hemos visto, hemos estado estudiando la carta de los filipenses, a los filipenses más bien, ¿sí? Y abran su Biblia ahí en Filipenses 2. Es donde vamos, hemos estado estudiando ya un poquito, vamos a ver algunas cosas nuevamente hoy. No voy a predicar lo que predican los hermanos, simplemente ahorita lo leemos. Oramos para comenzar. Padre, te alabamos en esta hora, en esta mañana, te agradecemos pues la bendición que nos das de podernos reunir como tu iglesia. Te agradecemos pues ese privilegio que nos das de contar con esta libertad. Y también te pedimos, Señor, que nos guíes a seguir entendiendo esta carta a los filipenses, pero no solo entenderla, sino ponerla en práctica para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, Filipenses capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo, ¿sí? Para tenerlo todo aquí en la mente, el contexto. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo,
a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bien, todo el capítulo lo tenemos que tener en mente, porque el capítulo trata un tema. ¿Cuál es el tema que vemos aquí en el capítulo? En este capítulo, el apóstol Pablo le pone a la iglesia de Filipos 4 ejemplos para no vivir para nosotros mismos. 4 ejemplos para no vivir para nosotros mismos. Entonces, si vemos el capítulo completo, si lo tenemos en esa dimensión, en su contexto histórico, entonces vamos a poder tener mejor entendimiento de lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el primer ejemplo que pone Pablo para no vivir para nosotros mismos? Cristo. No, ese es bien obvio. ¿Cómo empieza el capítulo? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿no? Entonces, ese es el primer ejemplo. Luego dice que Cristo no estimó, se despojó de sí mismo. Y pone ahí algunas características de la vida de Cristo, que él no vivió para él mismo. Él vivió para los demás. ¿Por qué? Porque en el capítulo el asunto importante está en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Y por eso 4 ejemplos para no vivir para nosotros mismos. El primero, Cristo. El segundo, Pablo. Ahí en el versículo 17, solo para resumir, ¿verdad?, estos ejemplos. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Entonces, él mismo exponiendo su vida por los demás. El tercer ejemplo que vamos a ver hoy precisamente es Timoteo. Vamos a verlo del versículo 19 al 24. Y el último ejemplo, el cuarto ejemplo, es Epafrodito, que lo verán del 25 al 30. Entonces, ¿qué vemos en este capítulo? 4 ejemplos que nos muestra a Pablo para no vivir para nosotros mismos. Por excelencia, el mejor ejemplo es Cristo, y de ahí desprenden los otros 3, asemejándose en entregar su vida por Cristo, por el Evangelio, por los demás, no pensando en nosotros mismos. Entonces, ¿qué podemos ver entonces? Si son 4 ejemplos, tenemos que ver cuáles son las características y cualidades de estos ejemplos, de la vida de estos 4 personajes. Nos vamos a concentrar en Timoteo. Hoy nos toca ver a Timoteo, pero sí quiero que tengan este panorama del capítulo, ¿sí? En el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Entonces vamos a ver a Timoteo. ¿Qué vamos a ver en Timoteo? Características de Timoteo que debemos imitar. Características de Timoteo que debemos imitar para no vivir para nosotros mismos. ¿Qué características vamos a ir encontrando? Bueno, todo inicia con la característica de tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Porque si no tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo, ninguno de los otros 3 ejemplos tendría validez, tendría sustento, tendría autoridad. Entonces tenemos que tener el mismo sentir que Cristo, que se despojó a sí mismo, como dice en el 7, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Entonces, si no tenemos esa cualidad, esa característica de humillarnos,
entonces no vamos a poder ser buenos siervos fieles del Señor. ¿Cómo vamos a ser siervos fieles del Señor? Si queremos el reconocimiento nosotros. Si buscamos nuestro reconocimiento, si buscamos ser importantes nosotros, si Cristo, que es el más importante, no lo hizo, ¿por qué nosotros o qué valor nosotros tenemos para buscar ese reconocimiento? Porque si buscamos el reconocimiento, entonces nos estamos poniendo por encima ¿de quién? De Dios, de Cristo. ¿Y qué somos nosotros para siquiera pensar en tener un reconocimiento? Todo el reconocimiento es para Cristo. ¿Quién hace la obra en nosotros? Cristo. Porque Él pone en nosotros, como dice aquí, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Aún lo que hagamos, Cristo lo puso en nosotros. Entonces, ¿qué reconocimiento podemos tener nosotros? Ninguno. Realmente el reconocimiento, la admiración, el aplauso debe de ser para Cristo, no para nosotros mismos. La primera característica entonces que podemos ver en Timoteo es tener el mismo sentir de Cristo. Tener el mismo sentir de Cristo, ¿qué va a implicar? Bueno, vamos a ver, versículo 9. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Aquí el apóstol Pablo nos está mostrando que la esperanza de nosotros no debe de estar fundada ni siquiera en nuestros planes. Podemos tener planes, o sea, eso no se discute. Podemos tener planes, hacemos planes, planeamos nuestra vida en un futuro inmediato y en un futuro lejano. Pero el que tiene la última palabra es Dios. Él es el que de hecho te puede cancelar tu plan, si Él quiere. Entonces tenemos que tener el mismo sentir, pero confiar en Dios. Nuestra esperanza debe de estar en Dios. Pablo tenía planes de enviar a Timoteo, pero dice, espero en el Señor Jesús. A ver qué dice él. Este es mi plan. Es el plan, el deseo de Timoteo. Pero el que tiene la última palabra es el Señor Jesús. Y Pablo siempre confió en sus viajes misioneros, principalmente en el plan del Señor Jesús. En algunas ocasiones el mismo apóstol Pablo expuso su vida. De hecho, en una ocasión lo dieron por muerto. Lo sacaron de la ciudad, lo golpearon, lo dieron por muerto, lo dejaron ahí tirado. Pero no estaba muerto. Se levanta, quiere entrar otra vez a la ciudad y los hermanos le dicen, no, Pablo, cálmate. Fue azotado varias veces en prisiones. De hecho, coloquialmente los cristianos tenemos un dicho de broma, ¿verdad? Que cuando Pablo llegaba a una ciudad, a un lugar, no preguntaba cómo está la posada, preguntaba cómo es la prisión, porque seguramente me va a tocar visitarla, ¿no? De hecho, en Filipos estuvo preso. Puedes verlo ahí en el libro de los Hechos. Estuvo preso en Filipos de un día para otro. Entonces, Pablo exponía su vida, pero siempre confiaba en Dios. Si nos ponemos a pensar un poquito, todos los problemas que tuvo Pablo, las veces que lo golpearon, que lo encarcelaron, que le pasó esto, aquello, el desprecio, el que lo perseguían, el que lo querían matar, etcétera, etcétera. Si Dios se lo hubiera revelado el día que lo rescató, ¿qué hubiera dicho Pablo? No, pues mira, mejor me regreso con los fariseos. Si quieres ya no los persigo a la iglesia, a tus cuates, ahí nos vemos, ¿no? Entonces Dios no nos revela a ninguno de nosotros su plan futuro. Por eso Pablo dice, espero en el Señor Jesús. Este es el plan.
Timoteo está dispuesto, pero el que va a decidir si sí o si no es el Señor Jesús. Y por eso dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Podemos entonces tomar en cuenta que sí planeamos nuestra vida. Planeamos unas vacaciones, un paseo, tomarnos un descanso, visitar a la familia, viajar, etcétera, etcétera. Podemos hacer eso. De hecho, debemos hacerlo de vez en cuando, pues, tener tus vacaciones, ¿verdad?, en base a tu economía, etcétera. Pero al final de cuentas también el que tiene la última palabra es Dios. Y debemos estar confiando en Él. El deseo de Pablo también era visitar la iglesia, como dice ahí en el 23. Así que espero enviarlos luego, que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Pero ese es el plan. Ahora, tenemos que tomar en cuenta el trasfondo también. ¿Cuál es la condición en la que está Pablo cuando escribe esta carta? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está Pablo? ¿Alguien que se acuerde? ¿En dónde? En prisión. O sea, no está en una casa de viaje, de descanso, de paso, tomándose unas vacaciones. Está en una prisión. Sí está en una casa, pero es arresto domiciliar, diríamos en nuestros términos actuales. ¿Cómo lo sabemos? Hechos 28, lo vimos hace algún tiempecito, pero vamos a ir rapidito a Hechos 28, porque así termina el libro de los Hechos. De hecho, el libro de los Hechos no tiene final, no tiene fin, ¿no? Dice Hechos 28. Desde el versículo 28, para ver cómo termina el libro de los Hechos. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahora está en una casa, arresto domiciliario, esperando el juicio con el emperador. Él fue apresado en Jerusalén, fue llevado a Cesarea, y en Cesarea querían soltarlo así nomás porque sí, pero ya habían unos fariseos que habían hecho voto de no comer nada hasta matarlo. Es avisado, y cuando lo quieren soltar dice, es lícito primero encarcelar a un ciudadano romano sin tener realmente un fundamento legal, y soltarme así nada más porque sí. Tienen miedo al escuchar que era un ciudadano romano, y dice, apelo al César. Y es enviado en barco hacia Roma. No podían ya soltarlo. Pero en ese viaje, en el mar, naufragaron. O sea, si analizamos la vida de Pablo, de su ministerio, de sus viajes misioneros, ¿cuándo le fue bien? ¿No? Ahora, en esta casa está él preso, no puede salir. Tiene libertad de que entre y salga quien sea. Pero no solo no puede salir, tiene un soldado romano encadenado a él las 24 horas del día y todos los días, 2 años. No puede ir ni siquiera al baño, como decimos hoy, ¿verdad? Porque así libremente y tranquilamente, porque está el soldado encadenado a él. Entonces, está en una casa, pero no está cómodo. Y por causa del evangelio. Pablo habla de Timoteo que quiere enviarlo pronto. Pronto. ¿Cómo es ese pronto? Esta palabra pronto, bueno, nosotros la conocemos, la palabra, ¿no? Pero implica veloz. Pero implica también disposición. Entonces, cuando él dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, no es algo que él está decidiendo como apóstol solamente, sino que Timoteo está dispuesto a ir.
Entonces la primera característica por eso es el mismo sentir que Cristo. Imagínense al Señor Jesús cuando Dios le dice, es hora de que vayas a nacer como hombre. Y que el hijo le hubiera dicho al padre, párate, padre, mira cómo está el pueblo, mira hasta acá, el caos aquí, caos por acá. Entonces, ¿cuándo hubiera venido el Señor Jesús? Si hubiera puesto todos los pretextos, no hubiera venido. Entonces, Cristo, cuando el Padre le dijo, ¿vas? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Fue. Y cuando el Padre le dijo, vas a morir en la cruz, ¿qué hizo Jesús? Fue a la cruz. Y Jesús, siendo Dios, que tiene el derecho de ser glorificado, alabado, de recibir todo el reconocimiento, el respeto, el aplauso, como dije hace rato, él se despojó. Pablo, todo su ministerio sufriendo, o la mayor parte de su ministerio. Timoteo, fiel ahí atrás de Pablo, teniendo el mismo sentir de Cristo, dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Por eso cuando dicen, envíalos pronto a Timoteo, implica que Timoteo está dispuesto. Y miren, él está en Roma, como les dije, está en esa casa alquilada, va a estar ahí 2 años esperando su juicio ante el César. Pero no solo está en esa casa él, está también Timoteo, entre otros. Está Epafrodito, por ejemplo. De donde está Roma a Filipos, hoy en día es fácil viajar. Tomas el avión y llegas en 3 horas y media o 4. Pero viajar por tierra, hoy en día, es menos fácil porque hay que atravesar el mar. Entonces puedes ir en carro de Roma hasta un puerto donde tomas un ferry, donde vas con tu carro, atraviesas el mar, llegas al otro estado, a la otra parte, y de ahí viajas en tu carro hasta Filipos. Ese viaje hoy en día se hace como en unas 18 horas en carro. Estamos hablando de en carro, en un ferry que viaja muy rápido, pero en la época de Pablo, viajar de Roma a Filipos no era fácil. Implicaba muchas cosas, sacrificio, cansancio y recursos, porque tampoco era barato. De hecho, piénsenlo, la vez pasada que vine a compartirles, mencioné la carta a Filemón y la de Colosas, ¿no? Entonces, Onésimo, que está ahí esclavo, ¿verdad? Llega a Roma, de alguna forma cae a esa casa o llega a la casa donde está Pablo, se convierte, Pablo se entera que es esclavo de Filemón y le dice, te me vas de regreso con Tíquico, lleva la carta de Filemón Tíquico y la carta de Colosenses. Onésimo llega con Filemón, un viaje larguísimo, y Onésimo estaba acusado no solo de un esclavo fugitivo, sino de haberle robado a Filemón, porque para viajar de Filipos a Roma como esclavo y pasar desapercibido, se necesitaba una gran cantidad de dinero. No era barato viajar. Y Timoteo estaba, ¿qué? Dispuesto a ir hasta Filipos. Nos muestra que Timoteo era un colaborador fiel que tenía el mismo sentir de Cristo, el mismo sentir de Pablo, por la obra del ministerio, del evangelio y por los demás. No pensó en él mismo, como Cristo tampoco pensó en él mismo, como Pablo no pensaba en él mismo. Y dice, versículo 19, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces, Timoteo estaba dispuesto en el momento en que Pablo le dijera ya, salir pero veloz. No es como hoy en día, ¿no? Hoy en día en algunas iglesias, ¿verdad? Solo en algunas, no conozco por aquí alguna,
que los miembros de la iglesia tardan en ejecutar las órdenes, tardan en obedecer, tardan en servir, tardan y tardan como los niños cuando les dices, ¿a qué horas me vas a recoger tus juguetes? ¿Cuál es la respuesta de los niños? Ahorita. Pero ese ahorita nunca llega. Que por eso hasta hoy una empresa tiene un comercial de la ahorita, ¿no? Si la han escuchado ese comercial. Ahorita, ahorita. ¿Y el ahorita cuándo llega? Ya hasta la empresa dijo, bueno, el ahorita para que sea máximo 24 horas. ¿Cómo debe de ser el ahorita? Así veloz. Ahorita es ahorita y tenemos que hacer el imperativo, ¿no? Para que nuestros hijos entiendan que ahorita es ahorita, no mañana, no más tarde, no hasta que quiera, ¿no? Porque ahorita es ahorita. Nada de que, pues déjame ver y que lo pienso, imagínense a Timoteo, ¿no? Déjame hacer cuentas. Déjame terminar, es que estoy atendiendo aquí a tal hermano, uno que vino a consejería, ¿no? O sea, no, el ahorita es ahorita, pronto, el ya. Entonces, Timoteo tenía el mismo sentir. Y sabía que cuando había una necesidad estaba dispuesto a hacerlo y a cumplirlo. No como un personaje que tenemos en la Biblia, en el ministerio de Pablo, llamado Juan Marcos, que ustedes lo conocen. A Juan Marcos lo conocen, bueno, nada más lo conocen por su evangelio de Marcos, pero es Juan Marcos. ¿Cómo era este Juan Marcos antes de su evangelio que nos deja, ¿verdad?, escrito? Vamos a Hechos capítulo 13 y versículo 13. Están en su viaje misionero, el primero, pueden verlo antes de esto, ¿verdad? Dice el Espíritu Santo, apartarme a Saulo, todavía no le dicen Pablo, y a Bernabé para la obra que os he encomendado. Van a iniciar el viaje misionero y va con ellos este personaje, Juan Marcos. Y en Hechos capítulo 13 ya llevan avanzado el viaje, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan es ese Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se regresó. No dice los motivos, pero seguramente que el panorama de las misiones y de viajar y todo esto no era para él en ese momento, y se regresa. No pudo tal vez con el paquete, o le espantó el paquete, ¿verdad? Pero se regresa, los abandona. Motivo por el cual Pablo, en el segundo viaje misionero, no, él no va con nosotros. Ahí Pablo y Saulo y Bernabé tienen una discusión, Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades, el segundo viaje misionero, en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo desea hacer un check-out, ahí checar a las iglesias, cómo andan, cómo están viviendo, qué necesitan, están conociendo a Dios, siguen perseverando, están predicando el evangelio, etcétera. Y dice en el 37, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la
gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces en el segundo viaje Pablo no quiere llevarlo. ¿Por qué? Porque este no me es útil, no sirve en el ministerio. Se necesita gente que tenga el mismo sentir de Cristo y que esté dispuesta aún a entregar su vida por el Evangelio, como Cristo, como Pablo, como Timoteo. Si no, no es útil. Pero ya en su segunda carta a Timoteo, Pablo, al final de su vida, dice que Juan Marcos ya era útil. Tenía que aprender Juan Marcos. Tan útil para nosotros aún hoy en día que tenemos el Evangelio de Marcos. Breve, su audiencia es gentil, por eso se enfoca empezando con Jesús ya antes de iniciar su ministerio y su bautizo por Juan, no empieza con genealogías, al grano, como decimos nosotros. Porque su objetivo de Juan Marcos, al escribir el Evangelio de Marcos, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, es mostrar a Jesús como siervo. Por eso no empieza con genealogías. Entonces, regresando a Filipenses capítulo 2, Timoteo marca esa diferencia. Timoteo tiene el sentir de Cristo. Timoteo es un colaborador fiel que está listo, presto para servir en el ministerio, sea lo que sea. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Cómo es nuestra vida en el ministerio? Porque todo creyente tenemos un ministerio, todos. No, pues es que yo no hago nada, pero tienes un ministerio. Porque para algo te rescató el Señor. No nomás para pues decir que soy cristiano, que tengo la vida eterna, que voy a estar en el cielo, ¿verdad? Y ya. Entonces, Dios cuando nos rescató, nos dio un ministerio. Y junto con el ministerio nos dio la capacidad de hacerlo, como a Pablo. Le dio la capacidad de soportar todo lo que vivió. A Timoteo también, no crean que a Timoteo le iba muy bien. Y no solo Timoteo, Tito, que es otro hijo en la fe de Pablo, igual que Timoteo, y también del mismo calibre de Timoteo, nomás que se ha hablado más de Timoteo en las iglesias, no sé por qué, pero Tito es del mismo. De hecho, Tito lo va a dejar en Creta, que es una isla muy grandísima, para corregir lo deficiente en las iglesias y establecer ancianos, así como yo te mandé. Lo pueden ver en Tito, capítulo 1, versículo 5. Entonces, siervos confiables, dispuestos a dar su vida por el Evangelio, por el ministerio. Y tú y yo, si somos creyentes genuinos, tenemos un ministerio. O muchos ministerios. Eso va a depender del Señor. Pero como te ha dado un ministerio, te dio la capacidad para hacerlo. ¿Cuáles son esas capacidades? Los conocemos como los dones espirituales. ¿Sí? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y ahí nuevamente, si ven, 4:1, cómo empieza este capítulo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento o teniendo el mismo sentir, según Filipenses, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces Cristo es el ejemplo. Y luego dice en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer? Ahí dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces Dios te otorgó dones espirituales. Por eso dice, según el don que ha recibido, pero todos hemos recibido más, no nomás uno. Porque tenemos al menos el don de la fe, según Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, y tenemos al menos otro don para servir, para funcionar, al menos. Entonces Dios nos ha dado capacidades, dones. ¿Qué tenemos que hacer?
Ministrelo a los otros. Y la palabra ministrelo en el griego, su raíz es diácono. Pero como aquí dice ministrelo, no es un sustantivo, sino es un verbo. Y como es un verbo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es un verbo? Una acción. No es algo estático. ¿No? Como es un verbo que tenemos que hacer. Voy a inventar la palabra, obviamente, pero para que más o menos nos quede. Tenemos que diaconizar. Porque eso es ministrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ministrar a otros, por eso se tradujo ministrar a otros. Diaconizar a otros. Servir a otros. Ser útil a los demás. Prestar asistencia, cuidar, rendir servicio en general. Pero, ¿en qué capacidad me dio Dios? O capacidades. Y es cierto que a veces no sabemos cuáles son los dones que tenemos. Pero la única forma de descubrir los dones que tenemos, la única, es sirviendo. No hay otra, hermanos. Esas iglesias que he conocido cuando yo trabajaba, tenía compañeros de muchas iglesias ahí en la empresa. Y no, es que fui con el profeta que me dijera cuáles eran mis dones. Eso no existe. No hay eso en la Biblia. ¿Cómo descubres tus dones? ¿Cómo descubrió Timoteo sus dones? Sirviendo. Sirviendo, no hay otra. Así descubrimos nuestros dones. Así Timoteo, por eso Pablo decía, regresando a Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Tiene una misión Timoteo. No nada más va y pues ve a ver, ¿no? Ahí. Pues a ver qué resulta, ¿no? Como los mexicanos, pues ahí voy. ¿A dónde vas a ir de vacaciones? ¿A Acapulco? ¿Ya tienes reservación? No, pues a ver ahí qué me encuentro. ¿No? Clásicos mexicanos. No, aquí Timoteo y Pablo ya tienen el plan, ya tienen una misión. Ir para ver cómo están los hermanos. Ir a hacer una inspección del estado de la vida de la iglesia de Filipos. ¿Y tomar qué? Nota. Porque se nos olvida, ¿no? Seguramente llevaba algo en qué escribir. A menos que hubiera tenido memoria fotográfica, ¿verdad? Pues no la hubiera necesitado. No sabemos cómo le hizo, pero esa era su misión. Ir a hacer una inspección a la iglesia y hacer un reporte detallado de cómo está la iglesia. Y versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Tiene buen ánimo, está dispuesto, presto, veloz. Y el viaje va a ser largo, cansado, doloroso, etcétera. Sí, vamos. Los Timoteo eran tenía un ministerio de servir a Pablo y a la obra del Evangelio. Tenía que ir a recabar información. Entonces, porque la condición de Pablo, recuerden, está encadenado. Está en una casa con arresto domiciliar, pero está encadenado a un soldado, no puede salir de la casa, ni aunque quiera, porque un soldado romano, no crean que era cualquier policía de México. O sea, un soldado romano era temible. Aún solito, un soldado romano era temible. El ejército romano era temible, ahora sí que en masa, en bola, y solito uno era temible también. Por eso Roma fue un imperio grande, solo por el ejército que tuvo, la disciplina, el entrenamiento y el equipamiento que tenía en el ejército romano. En el tiempo del imperio, en el tiempo fuerte del imperio romano, rara vez perdían una batalla.
A tal grado que cuando Pablo escribe ahí en Efesios, la armadura del cristiano la está comparando con la armadura de un soldado que él conoció 2 años encadenado a soldados romanos las 24 horas del día, todos los días, durante 2 años. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, vas ahí, tienes una misión, ir a ver cómo está la iglesia. ¿Por qué? Porque tú, Timoteo, sinceramente se interesa por vosotros. Del mismo ánimo, cuando dice aquí a ninguno, porque ninguno es del mismo ánimo, esa palabra esa frase de nosotros en español, del mismo ánimo realmente es una palabra griega, que quiere decir el mismo corazón, la misma mente, la misma alma, compenetrados en los objetivos del ministerio de los viajes misioneros que tenía Pablo, de predicar el evangelio, establecer iglesias, aún a pesar de que estaba en una cárcel o preso en Roma, el evangelio se extendía. Porque el evangelio no dependía de dónde estaba Pablo, sino de Cristo. Y a pesar de que Pablo estaba encadenado a un soldado en una casa por 2 años, el evangelio se extendió. Al menos con todos los que lo visitaban y con las cartas que escribió desde la prisión, que así son conocidas las cartas, que escribió las cartas de la prisión. Entonces dice el 20, nuevamente, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros, es decir, genuinamente se interesa. No está buscando ganancia. No dice, bueno, ¿cuánto me van a dar de ofrenda para ir? ¿No? Como hoy algunos artistas. Es que lo queremos contratar para un concierto. ¿Cuánto me van a dar de ofrenda para ver si le llegan? Y quiero que haya esto, y quiero que una habitación en un hotel así, con todo esto y esto y esto y esto. Créanme que eso pasa, hermanos, ¿eh? Conozco un poquito de ese mundo, Dios me permitió conocerlo y sé cómo se manejan los artistas cristianos. Entonces, no estamos buscando el estrellato. Timoteo no lo está buscando. Va a sufrir para ir a Filipos, porque el viaje no es en un avión, ni siquiera cabina VIP, ¿no? Muchos de esos viajes, mucho del tramo era a pie, en algún animal, en algún tipo de transporte rústico, diríamos hoy en día, y luego en barco, que tampoco eran muy cómodos, ¿no? Entonces, Timoteo está dispuesto, él también tiene ese deseo, ese amor por los hermanos. Sinceramente se preocupa por ustedes, por eso lo voy a mandar. No debemos preocuparnos por nosotros, por nuestras comodidades en el evangelio, en la iglesia y como cristianos. Recuerdo un compañero que decía, pues, es que yo soy hijo del rey. Tú eres siervo del rey, acuérdate. Los apóstoles se presentaron en sus cartas siervo de Jesucristo, siervo de Dios, que eso quiere decir esclavos. Entonces, otro compañero, no, es que yo tengo una residencia que me espera en el cielo. Le digo, espérate, a ver, ubícate mi hermano. La residencia es de Dios y tú y yo solamente tenemos un cuartito ahí donde dormir. Nada más. O sea, no te eleves, mi hermano, porque cuando llegues a la realidad a lo mejor te entristeces. La residencia es de Dios. Por eso Cristo dijo, la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Voy a prepararla para que cuando llegues ya esté ahí lista y te acomodes. Pero es su cuartito, tu habitación, la número 2.357.000, esa, te tocó. Entonces Timoteo está ubicado, hermanos, nosotros tenemos que tener el mismo sentir de Cristo, el mismo sentir de Pablo, el mismo sentir de Timoteo, estar prestos y dispuestos ¿a qué? A servir, a servir. Pero no solo eso, también Timoteo, otra característica, otra cualidad que podemos imitar para no concentrarnos en nosotros mismos, es
un siervo de buen testimonio. Un siervo. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y entonces aquí Pablo va a mostrar un reproche en el versículo 21, algo que es contrario al sentir y el sentimiento y actitud de siervo. ¿Cuál es? Todos buscan lo suyo propio, mi comodidad. Le predicas el evangelio a una persona, se convierte y le dice, congrégate en una iglesia. ¿Dónde está la iglesia? No, está al lado. Ay, no voy a hacer 50 minutos para llegar. ¿No puede estar al lado ahí en la esquina? Pues no. La iglesia está donde está. En ocasiones nos hemos encontrado así, hermanos, allá en México. Hablo allá en México, ¿no? Que los invitamos a la iglesia de una mejor doctrina, ¿no? ¿Dónde está tu iglesia? No, está al lado. Uy, no voy a hacer media hora en llegar. Le digo, oye, yo hago 45 minutos para llegar a mi iglesia. ¿Cuál es el problema? Y hay hermanos que hacen más. Entonces, no busquemos lo nuestro propio, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces es una actitud egoísta. Pensamos en nosotros mismos, no en los demás. Y algo que he aprendido y que hemos aprendido muchos de nosotros que venimos de hace años en la iglesia es servir. Servir, no hay de otra. Perdón. Yo le doy gracias a Dios por el pastor que me discipuló, porque me dijo, manito, aquí no te vienes a sentar. Pero es que yo no sé hacer nada, pues por eso vas a servir para que aprendas a hacer algo. Vas a dar curso. Oye, no, yo no me sé toda la Biblia, no, ni yo tampoco. Vas a enseñar lo que ya sabes. Y vas a servir. Y a todos nos ponía, no nomás a mí, a todos nos ponía a servir. En aquel entonces los jóvenes, no tan jóvenes, pero jóvenes, a servir, porque ese es el sentir, ese es lo para lo que somos cristianos. Por eso fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Para eso Cristo nos trasladó del dominio del poder, del pecado y de las tinieblas, de la condenación, a la salvación, a la vida en Cristo, para una vida como se manifiesta. Sirviendo. Científicamente, el cuerpo, sabes que está vivo porque hay movimiento. ¿Cuándo determinan que ya se murió, ya está muerto? Llegan los paramédicos. ¿Qué es lo primero que buscan? Signos vitales. Porque los signos vitales, ¿cómo los detectan? Cuando tocan aquí el pulso, ¿qué están buscando? ¿El movimiento de qué? De la sangre. ¿No? Y luego con el estetoscopio le buscan por aquí. Ay, sí, hay pulso, a ver cómo anda el corazón. Apenas lo escucho, pero ahí se oye. ¿No? Y luego, ¿qué buscan? Que respire. ¿No? ¿Cómo saben que está respirando? Hay dos formas. Una, percibir el aire que sale, y la otra, por eso se ponen así, cuando está el cuerpo así tendido, porque van a ver esta parte. ¿Qué buscan? Movimiento. Cristo nos trajo a la vida, y la vida es igual a movimiento. Pero un movimiento, un movernos, un servir, porque estamos siendo esclavos de Cristo. No buscar quiénes son nuestros esclavos. Entonces, por eso el reproche, versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Entonces tenemos que buscar lo que es de Cristo. ¿Y qué es lo que es de Cristo?
que nos movamos, que sirvamos, que prediquemos el Evangelio. Conocen la gran comisión, ¿no? ¿Cuál es? Ir nada más al que tú consideres que le vas a predicar, ¿no? Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer ¿qué? Discípulos. ¿Qué es eso? Ah, ya le prediqué el Evangelio, ya se convirtió. Qué bueno, que Dios te bendiga. Adiós. O busca ahí en la iglesia a ver quién te puede discipular. Dios te usó, ¿qué tienes que hacer? Discipularle. ¿Qué es discipular? Enseñar, que guarden y hagan todo lo que yo os he mandado. Y ya nosotros tenemos toda la revelación completa. Entonces, no buscar lo nuestro, sino lo de Cristo, y por eso Timoteo es ejemplo de un siervo de buen testimonio. Versículo 22. Pero ya conocéis, es decir, que los de Filipos conocían a Timoteo. Cuando Pablo funda la iglesia de Filipos, Timoteo está con él. Ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Cómo trataba Timoteo su relación con Pablo. Ahí dice, como un padre. Los méritos, cuando dice, ya conocéis los méritos, la palabra méritos implica un examen aprobado. Cuando va alguien a estudiar mecánica automotriz, ¿cómo aprueba el examen? ¿Echando a perder el carro? ¿O haciéndolo que funcione perfectamente? Que funcione. Bien. Entonces Timoteo había pasado, y los exámenes de Pablo, créanme, ¿no? Luego en el seminario, soy profesor del seminario, como ya muchos de ustedes saben, y se quejan de los exámenes fáciles que les hago. Y alguno que otro le he dicho así en lo secreto, mira, si yo tuviera los exámenes de Pablo, ni tú ni yo pasamos. Así es que los que tenemos son los mejores, son los más facilitos, y ya pasamos, ¿no? Pero el examen de Dios es el todavía más difícil. Y tenemos que esforzarnos en pasar, por eso dice, los méritos de ya los conocen. Ustedes saben que Él ha sido aprobado y probado. Es más que útil, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, ha tenido un trato de un hijo a un padre. ¿Cómo es la relación, bíblicamente hablando, de un hijo a un padre? De respeto. ¿Cómo lo respetaba? No solo como apóstol, porque Pablo sí era apóstol. Pero Timoteo lo respetaba, se sujetaba a él como a un padre, que de hecho era su padre espiritual, según Pablo ha dicho. Y por eso les digo, también de Tito, dice lo mismo Pablo. Entonces, pero ¿qué se sabía de Timoteo? Bueno, rapidito, vamos a Timoteo, todavía nos da tiempo. Hechos, capítulo 16. ¿Cómo conoció y qué conoció Pablo de Timoteo? Ahí en Hechos, capítulo 16. Después llegó a Derbe Pablo, no estamos hablando de Pablo, llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto que, no dice cristiano, ¿qué dice? Discípulo. No es un estudiante. Un discípulo no es alguien que solo estudia. Un discípulo es uno que aprende y hace. Aprende y hace. Cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. El pero para los judíos. Pero en el versículo 2 es clave, ¿qué dice? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es decir, que su testimonio, su buen testimonio, no solo era en su pueblo, era más allá. Es como pensar de aquí a la Ciudad de México. Lo conocían de aquí hasta la Ciudad de México, algo así más o menos en distancias, un poquito menos tal vez, pero así era su testimonio.
daban de él buen testimonio. ¿Y qué termina haciendo Timoteo? Acompañando a Saulo en su viaje. Y tal es la relación que Timoteo lo respetaba, como regresando a Filipenses 2:22, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Cómo obedecía Timoteo a Pablo? Como a un padre. Como a un padre. Entonces, ¿qué cualidades hemos visto hasta ahorita de Timoteo? El mismo sentir de Cristo, el mismo sentir de Pablo, ¿no? Un siervo, recuerden eso, un siervo de buen testimonio. Pero también un siervo que cumple, que va a cumplir, que obedece. Versículo 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces, va a enviarlo. Pablo tiene esa seguridad de que lo va a enviar. ¿Y qué va a hacer Timoteo? Va a cumplir con la encomienda. ¿Cuál es su misión de ir a Filipos? Ver cómo anda la iglesia. Va a hacer una inspección. Como hoy los inspectores, ¿no? Hoy los inspectores llevan sus hojitas de checking list, ¿no? Que le llaman. Y ven, a ver, contactos en buen estado eléctricos. Ah, sí, tiene extinguidor, sí. Tiene otro, sí, así, ¿no? Palomita, palomita o tache, tache. Eso iba a ser Timoteo allá en Filipos. ¿Cómo anda la iglesia? ¿Cómo andan los líderes de la iglesia? ¿Cómo anda la iglesia en general? ¿Está sirviendo o no? ¿O siguen en buscando lo suyo propio y no lo de Cristo? ¿Cómo anda la iglesia? Y por eso dice, voy a enviarlo. Con la seguridad de Pablo de que Timoteo iba a cumplir su misión, sí o sí. Y miren, hermanos, en las iglesias hoy en día los líderes buscamos gente así. Porque están escasos. Están escasos. Y cualquier iglesia, y entre más grande sea la iglesia, más vemos eso. Y que no, de una iglesia de 3,000 gentes, ¡wow! Solo sirven 50, 100 cuando mucho. Ahora, no buscamos que todos sean líderes, pero todos tenemos una capacidad, un ministerio, todos. Todo creyente que Dios ha rescatado tiene un ministerio y al menos un don, y ya vimos qué tenemos que hacer con el don, ministrarlo a los otros, ser útiles a los demás. Y a veces nuestro ministerio no es tan visto, no buscamos eso. Hace años en la iglesia, los pastores, me acuerdo, aquel entonces decían, es que si nosotros sacamos una convocatoria a la iglesia, de que traigan su solicitud porque necesitamos quien esté aquí, ¿saben cuántas solicitudes van a llegar? ¿No? Pero, me acuerdo de ese pastor, ya ese pastor que me discipuló ya murió, está con el Señor, pero me acuerdo que decía, pero si les digo, necesitamos quien venga los domingos a lavar los baños. Así el silencio que se oyó ahorita, así. ¿Quién? Nos reuníamos en un cine, imagínense, los baños porque eran de esas salas gigantes, ¿no? Que ya no existen hoy en día, creo. El baño de hombres y el baño de mujeres eran, yo creo, todo esto casi, como de aquí para allá. Pues lavarlos y mantenerlos limpios durante todo el servicio, porque no nomás era, llego, los lavo y ya me voy a sentar, no, era estar allí. Entonces, Timoteo no buscaba lo suyo, buscaba lo de Cristo, que por eso tenía el mismo sentir de Cristo, el mismo sentir de Pablo, tenía un siervo de buen testimonio y confiable de que haría y cumpliría su tarea. Por eso dice aquí el versículo 23,
Así que a este espero enviaros. Ese enviaros implica que va a cumplir con la tarea. Luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Cuáles asuntos? Recuerden, Pablo está preso, que está esperando su audiencia. ¿Para qué? Pues para ver si sale o no sale, ¿no? Ahora, nosotros ya conocemos la historia, ya tenemos toda la revelación completa. Ya sabemos que Pablo sí va a salir de esa prisión librado y va a continuar con su ministerio. Pero él aquí no lo sabe. Pero confía. ¿En qué confía? En que el César le va a decir, sí, ciudadano romano, ¿tú eres libre? No, ¿en quién está su confianza? Lo ha mostrado en los versículos. En Cristo. En Cristo. Sea que lo condenaran o no, su confianza estaba en Cristo. Por eso dice, en cuanto vea mis asuntos, si salgo condenado, pues bueno, ya no los visito, pero si salgo libre, mi plan es visitarlos. Pero ese plan, en la última palabra, la tiene Cristo. Versículo 24, y confío en el Señor, otra vez reiterando, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Porque no hay fundamento legal para que me hayan apresado en Jerusalén, y menos haya yo llegado hasta acá, a Roma, esperando justicia. Pero si aún Dios dijera culpable, él sabe que Dios tiene de hecho, la última prisión que tuvo cuando escribe la segunda carta de Timoteo, que también ahí son las cartas pastorales, la primera de Timoteo, luego escribe Tito, luego segunda de Timoteo. En la segunda de Timoteo está preso y él sabe que ya no va a salir. ¿Cómo lo sabía? No sabemos. De alguna forma él percibía el plan de Dios. Por eso, como termina su segunda carta a Timoteo, vamos a verla tantito rapidito ahí, segunda de Timoteo, al final, segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 6. Segunda de Timoteo 4:6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Cuál es la diferencia? En la primera prisión él sabe que va a salir libre de alguna forma. Espera justicia. Como ciudadano romano sabe que si no hay un fundamento legal, no lo pueden ni siquiera darle el beneficio de la duda de pues, si por si sí o por si no, mejor que se quede preso. No. Tienen que comprobarle los cargos. Pero aquí él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, podemos resaltar estas cualidades de Timoteo, de el mismo sentir de Cristo, el mismo sentir de Pablo, un siervo de buen testimonio, confiable para cumplir la misión, que estuvo dispuesto a pasar y soportar lo que fuera con tal de cumplir y obedecer, porque buscaba agradar a Dios primeramente, pero también de Pablo animaba y contagiaba esa confianza en Cristo, no solo a Timoteo, a todo su equipo. Por eso les menciono de Tito también. ¿Cómo están? ¿Cuál es nuestro deseo como creyentes? ¿Cómo anda nuestro deseo en las cosas de Cristo o están en nuestras cosas? No es cuestión de fama, esa la busca el mundo. Si nosotros buscamos fama, ¿a quién nos parecemos? Al mundo. No se trata de reconocimientos y aplausos, eso lo busca el mundo. Es cuestión de disposición, es cuestión de servicio, es cuestión, de pensar en los demás.
es mostrar un amor sacrificial al servir en sacrificio por amor a Cristo. Entonces la pregunta ahí está, pero la respuesta cada uno de nosotros la tenemos, pero la vamos a mostrar. Porque luego nos hacían la pregunta, no me acuerdo de mí. Perdón que diga mucho de mi juventud, pero es que lo marcó. ¿Quién está dispuesto a morir por Cristo? ¿No? Le preguntaba el pastor en el grupo de jóvenes de estudio. Pues muchos levantaron la mano, ¿no? ¿Sí? A ver, demuéstralo. Demuéstralo. La respuesta está pronta, pero muéstralo. Demuéstralo. Entonces, de Timoteo podemos aprender las características, el ejemplo para no vivir para nosotros mismos, sino para Cristo y para servir a los demás. Oremos. Padre, te alabamos en esta hora, te agradecemos que a través de la vida de Timoteo, en estos breves versículos, en esta carta de Filipenses, nos dejas un gran ejemplo a seguir, un gran ejemplo de servicio a Cristo primeramente y servicio a los hermanos en la iglesia para tu gloria y tu honra. Que podamos cada día de nuestra vida pensar en esto y ponerlo en práctica para que tú seas glorificado y exaltado a través de nuestras vidas. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.